¡Ah! ¿Ustedes conocen a Ricky? Lo que las putas hagan. Si tú mueves ese culo, me hace. ¿Te sientes sexualmente atraído a este hombre? No, ¿cómo va a ser? Mírate esto. Pues el tipo que te acaba de chingar virtualmente se llama Ricky Dalvin. Este tipo es un tiktokero de 45 años que también hace taxi. Y papi, vela a tu gata, que este es el tumbagata supremo de la isla. Dame darte contexto de quién es este cabrón. Su nombre verdadero es Ricardo Vidal. Él es un taxista de 45 años que, como por eso el 2021, descubrió que tiene una pasión por lo que es bailar y hacer TikTok. Y de las cosas más cabronas que tan pronto este tipo empieza a postear, rápido la gente ya ve su contenido. Yo diría que se convirtió en la expresión física de la lujuria de las doñas de esta isla. Y mírate esto, las doñas son tan caripeladas que se lo dejan saber en sus comentarios. Papi, mírate estos comentarios, léete esto. La Cherry jugosa le dice: papi, ¿a dónde tú estabas? Talía, como si se estuviese hablando ella misma. Solo tienes 23, Talía. No te pueden gustar mayores. Cabrón, ¿what? Aquí Yamaris dijo: ay, Dios mío, necesito algo así. Yamaris ve eso y dice: sí, eso es lo que yo necesito. Un tipo con las camisas con más logos de Nike del mundo. Eso es papi Pulguero Fines. Eso tú no lo ves por ahí. Y vuelvo y digo, lo más cabrón es que estas no son las únicas que se babean. O sea, mira, me puedo divorciar y volverme a casar con un boricua. Cabrón, una persona sana no dice eso. ¿Qué carajo? Tú sabes lo salado que tú tienes que estar como hombre para que tu mujer te divorcie y te diga: ah, no, sí, es que, mano, vi a Ricky Dalvin y estaba tan y tan rico que, mano, tú no eres suficiente para mí. Yo necesito ese huevo. Te apestan los sobacos. hablando de su compañero, pues también muchos comments son señalándolo. Bellota puso: señor, que llegue ese martillo a casa para que me clave. Dios santo. Y no sé si han notado, pero la mayoría de sus videos son contestándole a comments. Y es porque este hombre es como tipo lolcow, de esta gente que interactúa mucho con los fanáticos porque lo apoyan jodiendo o le dan hate y él se enreda peleando o hablando con ellos. Pero en un lolcow se pasa peleando con gente random. Este tipo se pasa bellaqueando con mujeres adultas. Porque por si aún no lo tenías claro, el special move de este cabrón son esos chinazos al aire. Y lo que me explota es que esto no es algo que él hace de vez en cuando, cabrón. Él se pasa, cabrón. Yo te juro que por lo menos 4 veces en la semana ese cabrón está en la marquesina de su casa, en pantalones, cabrón, meneando el bicho. Cabrón, ¿qué carajo? Y es que quiero que tú entiendas la obsesión de las mujeres con el bicho de este hombre. Mira los mensajes que le envían. Esto es alguien suplicándole para que él se quede con ellos. I mean, te extraño tanto, me hace falta abrazarte, besarte, estar contigo, todo contigo, no sabes cuánto. Vito, cabrón, tiene la competencia. Te amo con mi vida, te amo con mi alma, pero ¿sabes? Dímelo, dime ya, sí, mira, ya, Vito, no hay más nada. Y como tú sabes que el puertorriqueño es el verdadero joseador, él va a buscar la manera de monetizarlo. Y cuando tu demográfico son mujeres de 45 a 65, unas bellacas, tú sabes lo que va. El OnlyFans no me sorprende para nada. Y mírate esto. Me dicen el de los pasos prohibidos. El rey del pum pum. El rey del pum pum. No, papi. Este no es cualquiera. Este hijo de puta tiene 729 posts, cabrón. No es que esto fue, cabrón, los otros días. Este es un joseador de verdad, papi, mis respetos. En verdad yo envidio los chavos que este cabrón tiene que estar haciendo en OnlyFans. Pero la cantidad de chavos que a mí me van a tener que pagar para yo grabarme bailando en nu, hacho, cabrón, no hay chavo en este mundo. Pero si te interesa saber, me tira, yo te digo mi ATH móvil. Y fuera de bailar y josearse sus subscribers para su OnlyFans, él sube videos haciendo el ridículo de diferentes maneras. Él hace muchas como actuaciones con lip sync, cabrón. Yo no sé qué se supone que sea esto. ¿Cómo que por qué, bebé?
Y parece que tiene guille de Ethereum también, porque como que se hace de perro y de caballo, cabrón. I don't know what the fuck is wrong with him, bro. Ay, se me olvidó mencionar eso, cabrón. Él tiene como estos tatuajes que son como los labios de los besos, el lipstick marcado. Lo tiene tatuado en la parte de abajo del abdomen, cabrón. Es como que busca que salga a propósito en los videos. Y no sé si me da asco de lo trashy que eso es o de lo puto que lo hace ver. O una combinación de ambas. Pero de verdad que me da un asco, cabrón, que pudiese vomitar. Ah, otro de sus talentos es cantar. Hacho, como podemos escuchar aquí. No me pierdo. Si no lo saques, mami, please. Cabrón, es que Puerto Rico estamos muy cabrones. Nosotros todos podemos cantar bien, hijos de puta, cabrón. Tacho, este tipo, fírmalo ya, cabrón, fírmenlo. Este cabrón es un buffet de talento. Él canta, él baila, él hace de todo, cabrón. Él menea el bicho. Mala mía, estoy hablando demasiado del bicho de este pan. Pero es que, cabrón, no puedo quitarme la imagen. Una de las cosas que más me dan gracia de este cabrón es que sin cojones le tiene de dónde va a grabar. Cabrón, él tiene cero bochorno. Imagínate estar bien ajorado, cabrón, buscando tu maleta y te encuentras con este cabrón ahí, papi, dándolo todo, cabrón, en la misma salida. Mano, y de lo más impresionante es que este cabrón lleva 5 años y no la ha bajado. Y sea en el aeropuerto, sea en los baños del Sesco, si el pana ve que hay buena iluminación, el baile va. Este cabrón lo que se pasa haciendo es ridículo, buscando que tú lo veas a él como el macho alfa, el que más chicha y el que más bueno está, el que más puta se chinga. Cago en la hostia. Papi, y aunque él postea y él lo que busca es bajarle las panties a tu gata, tú sabes que ese cabrón es un demonio. No, papi, yo no me quiero meter con él. Mírate eso. Supuestamente le dio una pela a un domi y cogió 3 años de probatoria por eso. Y en verdad, cabrón, si no fuese por la probatoria, ese cabrón estuviese peleando en la UFC. Hacho, lo voy a ir en la Casa Blanca. Te le mete las cabras hasta gallo de producer. El pendejo este se cree que me mete cabra, huele bicho. De vez en cuando se relaja y sube algo así medio inspiracional de ejercicio, pero al final del día es para que veas que como que él hace ejercicio, cabrón. También quiero hablar de esto, pero Ricky tumbó los videos o tengo que hablar de esto del podcast de Chente. Que es que Ricky se metió en problemas porque él subió un contenido diciendo que la mesera de esta panadería era un hater y que por eso lo trató mal a él y que se tardaron con la comida y que lo trataron bien mal porque los dueños y todo eso eran unos haters, papi. Y él bien endemoniado subió un video a las redes diciendo, mira, esta es la panadería, no vengan para acá, que estos son unos haters, que estos no atienden a la gente bien. Y eran día de madre, bro. Tú sabes, este es el tercer restaurante que son haters míos. Los primeros 2, con la otra persona que andaba, nos regalaron la comida 2 veces. Y en este, me la hicieron pasar mal. El pancake estaba durísimo, malísimo. Una masa malísima. El jugo estaba malísimo. La comida, se lo dije 3 veces y me la dieron malísima. Y me trataron con un desprecio. Si ustedes son haters míos, próximo restaurante que yo vaya por ahí, y son haters míos, mejor es que me lo digan y yo no entro. Pero si me la quieren hacer pasar así de tan mal como esta gente me lo hicieron pasar, los voy a acabar como hice con ellos. Déjame decirte lo que en verdad pasó. Este hombre llegó a las 12:22 a una panadería que cerraba a las 12:30 en el Día de las Madres y la comida se le tardó 29 minutos en llegarle. Pienso que eso es súper normal. Él fue tan cabrón que se quejó de la comida 3 veces y hizo hasta que la mesera llorara. Y después que hacerle que la mesera llorara porque no le quisieron dar la comida de gratis, que eso era lo que él estaba buscando, él se va afuera y dice, mira, estos cabrones son unos hijos de puta, qué sé yo qué carajo. Servicio pésimo. La mesera una malcriada. Le pedí un omelette sin pimiento y me lo trajeron con pimiento. Y pues la gente se dio cuenta que Ricky estaba hablando una mierda cabrona y papi empezó a llegarle un montón de hate. Y hablaron de eso en Chente y en Molusco y qué sé yo qué. Sobre lo más seguro ya todavía he escuchado esto. Y si alguna fibra de tu corazón aún se está sintiendo mal por él, dame de contarte 2 cositas más. Él estuvo en la Guardia Nacional y lo botaron y también lo arrestaron porque lo cogieron amenazándole y gritándole a su esposa mientras tenía una arma robada. So, el pana es un abusador, se sabe. Pero también, para terminar de joder,
El cabrón robó 1,200 pesos a una máquina esta de tragamonedas de las que hay como en las panaderías. De esas que cuando el viejito gana el jackpot, corre alrededor de la panadería y se tira el piso de pecho como si fuese un home run, cabrón. Que se ha hecho un grand slam. Pues de esas máquinas. Tú sabes de la que yo me refiero, no te hagas. Y cabrón, puedes seguir diciendo 40 mil más de este tipo. Pero yo creo que ya si Ricky me va por ahí y me va a pedir el culo. Sí, a mí me da pena. No me da pena. Dame el culo, cabrón. Tú sabes lo que dicen los que dan pena. Dame el culo. Lo último que yo quiero es que se grabe a él mismo en su sala mirando su televisor, viendo mi video y pidiéndome el culo. Ese es mi mayor miedo. Dame el culo, cabrón. Sé que ahora va el outro, pero no sé si voy a poner algo más. Nada, cabrones. Suscríbanse, denme like. Este es el comienzo de algo grande, algo bueno. Si no me conocen, yo soy el Sonato. Me pueden decir Arturo, me pueden decir como quieran, me pueden decir Wilbert, me pueden decir Willy, me pueden decir ¿qué más? No sé, cabrón. Pueden decirme lo que quieran. Y cabrón, stay tuned. This shit gonna go up and